Bienvenidas y bienvenidos. En esta primera unidad vamos a enfrentar el tema de los fundamentos de construcción de paz multidimensional. Analizaremos el conflicto armado colombiano, las causas estructurales y las consecuencias sociales que ha tenido, el marco normativo institucional del posconflicto en Colombia y las dimensiones de la paz, o sea, justicia social, verdad, reparación, memoria y no repetición. Bueno, empezamos con el análisis del conflicto armado en Colombia. Colombia es uno de los países con la mayor biodiversidad de América Latina, pero no solamente por lo que concerne el medio ambiente, sino también diversidad cultural y geográfica. Sin embargo, sus zonas rurales se enfrentan a retos estructurales como la desigualdad en los accesos de servicios, una baja infraestructura productiva y la persistencia del conflicto armado. En el 89% de los municipios colombianos tiene características rurales, gran parte de ellos han sido históricamente marginalizados en términos de desarrollo. Y a eso se suman también fenómenos como el desplazamiento forzado, la fragmentación institucional y la debilidad de la titulación de las tierras. Según los datos del informe sobre el desarrollo humano regional, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. A pesar que en las últimas 2 décadas sí se ha experimentado una tasa de crecimiento alrededor de promedio como el 3%, superior al promedio de América Latina. Este fenómeno constituye una de las principales causas de los movimientos de protesta social. La situación de desigualdad y concentración de la riqueza ha llevado a la población a percibir una fuerte falta de equidad, como por ejemplo la prestación de los servicios públicos, de exclusión, de desconfianza, lo que contribuye al bajo grado de cohesión social, tanto como hacia el Estado como entre los ciudadanos. Esas desigualdades también han perpetuado formas de violencia presentes en el conflicto armado como en el desplazamiento forzado. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, en 2021 se han producido 134.000 desplazamientos internos, de los cuales 41% correspondía a afrocolombianos y población indígenas. Y a final del 2022 se calcula que el 10% de la población estaba registrada como desplazada interna, porque recordamos que Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos a nivel mundial. El conflicto armado en Colombia ha estado asociado con la expropiación violenta y el acceso limitado de la tierra, así como a fragmentación institucional y territorial. Y a un rápido crecimiento de nuevas economías como oro, petróleo, banano y coca utilizado para enfrentar esas insurgencias en el conflicto. Analizamos un poco la cronología del conflicto armado en Colombia. Digamos que el conflicto se caracteriza por los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y paramilitares, por el control territorial, especialmente de la década entre el 95 y el 2005. Los grupos guerrilleros comenzaron a expandirse en Colombia en los años 80 y 90, mientras que la presencia de los grupos paramilitares aumentó sobre todo en los años 90. En 2012, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, el gobierno de Colombia, empezaron a través de un proceso de justicia transicional, se empezaron como un primer ciclo de diálogos de paz que se concluyeron con los primeros acuerdos en el mayo de 2013. El proceso de paz, que ha sido interrumpido desafortunadamente por momentos de tensión y enfrentamiento armado, estuvo cerca de concluirse en septiembre de 2015, cuando se presentó al Congreso la ley legislativa para la paz.
En 2016 el gobierno y la FARC acordaron con las Naciones Unidas que las Naciones Unidas serían la institución encargada de supervisar el cese el fuego definitivo. Pero en octubre, por un margen muy estrecho, los resultados del referéndum ha hecho que se rechazaron los acuerdos de paz. En noviembre entonces se presentaron las partes con un nuevo acuerdo y en diciembre el presidente del tiempo, Santos, y el representante de las FARC, Londoño, firmaron la paz. Tras 4 años de implementación de la justicia transicional, los acuerdos para la paz, el primer grupo armado de Colombia decidió cambiar estrategia optando por una lucha política en lugar de un enfrentamiento armado. Colombia ha atravesado un proceso de desarme, desmovilización y reintegración sin que el conflicto haya concluido realmente, ya que los programas se desarrollan en un contexto tenso y hostil. Y además la falta de recursos para la implementación de las políticas del acuerdo de paz han creado un vacío institucional y de eso se han aprovechado otros grupos armados o sencillamente bandas criminales que se han apoderado de ese vacío de poder. En la actualidad obviamente no se ha alcanzado un contexto de paz completo. Seguimos viviendo momentos de tensión y de enfrentamientos armados y de desplazamiento en el país. Sin las FARC se calcula que queden 6 grupos armados organizados y 232 grupos criminales organizados que aprovechan para ocupar el territorio nacional. Analizamos ahora un poco el marco normativo e institucional del posconflicto en Colombia. Bueno, como vimos, el acuerdo de paz fue firmado en 2016 y se instituyeron 6 puntos claves. La reforma rural integral, la participación política, o sea, una apertura democrática para la construcción de la paz, el fin de conflicto total, no solamente con las FARC, la solución al problema de las drogas ilícitas, la implementación y la verificación de los acuerdos y reconocer los derechos de la víctima del conflicto armado, estableciendo unos mecanismos de reparación justa, buscando la verdad. En especial, la reforma rural integral, quiero subrayarme en eso, promueve el fortalecimiento de sectores rurales emergentes como el turismo rural comunitario, el ecoturismo y turismo de aventura para contribuir a la preservación del medio ambiente y fomentar actividades económicas tradicionales que generen efecto económico indirecto a nivel local, como ejemplo las rutas gastronómicas ligadas a actividades de turismo. Dentro la reforma rural integral, el INCODER fue reemplazado por 3 nuevos organismos: la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio. Se contemplaba la creación de un fondo de tierra, la actualización catastral y del impuesto predial rural, los PDT, la inversión pública nacional, así como incentivos para la producción agropecuaria. Esas políticas fueron contempladas para dinamizar las economías rurales por medio de una aceleración de la diversificación para aumentar las oportunidades de ingreso, no solo para mejorar la resiliencia económica, sino también para incrementar los ingresos efectivamente de los agricultores. Las regiones rurales colombianas tienden a estar más especializadas en menos sectores económicos frente a las regiones urbanas. Por eso se están desarrollando esas medidas. Hay que destacar que el potencial turístico que las regiones rurales en Colombia representan, porque gracias a la riqueza de la biodiversidad y la multiculturalidad se vuelven atractivos muy peculiares. Un país multiétnico, representa una de las zonas más biodiversas y diversas de Sudamérica, así con grupos étnicos reconocidos y más de 100 comunidades indígenas y afrocolombianas.
y según la clasifica de WWF, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Enfrentamos un momento las dimensiones de paz, justicia y verdad y reparación, memoria y no. La justicia transicional se aplica en contextos de transición política y de conflictos armados. Su objetivo principal es restaurar el tejido social y implica la creación de mecanismos judiciales y extrajudiciales para investigar y sancionar los crímenes, garantizar la verdad, reparar las víctimas y promover la no repetición. Se enfoca principalmente en víctimas y en su reparación integral, incluyendo verdad, justicia y reparación. El marco legal en que se desarrolla eso, Colombia ha implementado diversos mecanismos a lo largo de su historia, como la Ley de Justicia y Paz de 2005 y la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP en particular es una componente del sistema integral de verdad, justicia y reparación y se encarga de juzgar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado. Esos mecanismos buscan garantizar el derecho y de la justicia de la víctima, ofreciendo verdad a la sociedad y contribuyendo a una paz que sea duradera y estable. Nel contesto della giustizia transicional se refiere a pilares fundamentales para la construcción de una paz sostenible. Estas dimensiones son la justicia social, la verdad, la reparación, la memoria y la no repetición. Bueno, espero como que esa introducción y esa contextualización le haya servido para entender el objetivo del MOOC de construcción de paz, porque el estudio de caso que le vamos a presentar en las próximas unidades es basado precisamente en el contexto colombiano. Entonces, ahora tienen como una panorámica de la situación en el país. Vamos a ver cómo interactuar en esa situación para crear mecanismos de construcción de paz. Muchísimas gracias.